Tengan todos ustedes buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Hoy día vamos a seguir estudiando, leyendo, analizando, adorando esta historia más conmovedora de que existe en el mundo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos, que ya hemos vivido harto tiempo, lo hemos convertido hace más de 43 años en mi vida, tenemos una visión más o menos completa de la obra de Cristo. Y cuesta mantener en nuestra mente el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Manejamos la doctrina, manejamos la Biblia, o quizás algunos están recién entrando en lo que es la Biblia. Y es por eso que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de esbozar lo que el Señor vivió cuando Él entra a Getsemaní. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, y vamos a leer desde el verso 30. Mateo 26, desde el verso 30. En realidad es uno de los relatos más difícil, complejo, de poder discernir, porque está hablando de lo que el Señor vino a hacer. En el verso 30 dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ella a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Este es uno de los versículos que yo decía más difícil de poder discernir, porque en esta breve historia el Señor Jesús está revelando a sus discípulos lo que iba a padecer,
porque él había anunciado el evangelio del reino. Cuando uno lee este pasaje, no podemos quedar impávidos en un sentido que esta es una historia más de la Biblia, que la voy a leer rápido, sino que es una historia que conmueve el corazón de cada creyente, conmueve el corazón de una forma profunda, porque ahí está el Señor, el Hijo de Dios, el que tomó forma de hombre para venir a ampararnos a cada uno de nosotros. Cuando uno empieza el estudio de la Biblia o la lectura de la Biblia, se encuentra con pasajes como en el tiempo de Moisés, cuando se le aparece a Moisés, y lo primero que Moisés ve ese gran milagro, pero el verdadero milagro es cuando escucha la voz de Dios. Y el Señor le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este pasaje, yo podría hacer un símil con todo respeto. Este lugar es santo. Quitemos nuestros calzados de nuestros pies. ¿Qué significa eso? Es el tiempo de poder acompañar al Señor en este tiempo de angustia. Y nosotros somos los discípulos que el Señor ha convocado en esta mañana. Y nos dice, quedaos aquí. He aquí yo voy a orar. Y dice el relato que escogió a 3, el círculo íntimo del Señor, para que estuvieran con Él. Y le dijo, velad, acompáñenme. Es un tiempo que yo necesito la compañía de ustedes. Querido, nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar al Señor. Venimos a acompañar al Señor. Para nosotros es más cerca la resurrección que la crucifixión, porque ya es pasado. Cantamos y hablamos de el amor de Cristo, del amor sin condición, de su entrega, de lo que estamos esperando su venida, que estamos esperando ser redimidos de nuestros cuerpos mortales. Pero nos cuesta entrar en la presencia de Dios, en la intimidad, porque ya es un tiempo pasado, ya lo sabemos. Y es por eso que en este tiempo es necesario volver a tomar otra vez estos pasajes, para que podamos entender por qué mi Salvador, mi Señor, sufrió tal contradicción de pecadores como dice Hebreo. Aquí nosotros lo que estamos viendo es una batalla espiritual en contra del pecado, el que tiene el imperio del pecado, que es el diablo, y la representa en 2 cuadros de esta historia. Estamos viendo la semana pasada, nos adelantamos y hablamos de la entrada triunfal. El Señor se presenta como rey a todo el mundo. Y le recibieron con palma, diciendo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, salva ahora. Y ha pasado una semana en la historia, muchos acontecimientos sucedieron, y ahora es el tiempo donde el Señor va a cumplir la voluntad del Padre. Y yo decía 2 historias, Getsemaní, donde estamos situados ahora, y después la cruz, otra batalla que el Señor tuvo que dar. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué es necesario que Jesús pasara por Getsemaní. Hace 2 semanas, un hermano se hacía esa pregunta y me dijo, pastor, ¿por qué el Señor tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué la salvación no fue revelada, aceptada y el Señor se hubiera ahorrado todos estos líos?
Cuando él me dijo eso, uno inmediatamente ve la teología y uno responde con teología. Yo le dije, la Biblia responde a tu pregunta. La Biblia responde a las inquietudes que tenemos. Y es necesario volver a la Biblia, a mirar los escritos, mirar los evangelios. Si usted me pregunta cuáles son los libros menos leídos por las iglesias o por la Iglesia Universal, son los evangelios. Porque estamos situados en la iglesia. Estamos situados como hacer iglesia. Estamos situados como ser más bíblico dentro de la iglesia. Estamos situados en tratar de entender y comprender lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y vivimos tratando de agradar a Dios para que nuestras vidas sean fructíferas. Y así perder el temor si Dios no se agrada de nosotros. Es una competencia que tratamos de pararnos delante de Dios. Getsemaní es donde el Señor toma una decisión. Y la decisión es, ¿qué cosa? Ir a la cruz. Por eso dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Él sabía, para eso había venido. Él sabía que él tenía que ser entregado. Él sabía que tenía que ser maltratado por los suyos. Y es por eso que nosotros, para tratar de responder esta pregunta, es necesario volver a las profecías. Es necesario ir donde el profeta Isaías, en el capítulo 53, él va y anuncia. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esta es la razón por que el Señor necesitaba pasar por Getsemaní. El Padre quiso quebrantarlo. Lo sujetó a padecimiento. Pero la profecía no quedó ahí, sino que dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La Biblia habla de nuestro Redentor. Pero entender y comprender el corazón del Padre, cómo Él lo hizo, cómo Él lo planeó, no en su mente, sino que el Trino Dios estaba en esta predicación. Él estaba en esta acción antes que el mundo fuese. Y es por eso que uno dice, es inexplicable muchas cosas que suceden en la Biblia, porque Dios es soberano. Él cumple los tiempos, los propósitos en su revelación a nosotros. Hoy día la gente tiene equivocada visión de Dios y aún se traspasa muchas veces a los hijos. ¿Qué dice el hombre? Cuando Dios habla, el Dios de la Biblia siempre causa una reacción negativa. ¿Por qué? Se escandalizan del perdón y del pecado, de su amor y de su juicio. Entonces, cuando uno ve al Cristo sufriente, ellos dicen, este no puede ser Dios. Si fuese Dios no moriría, no sufriría. Por eso uno piensa, ¿por qué tuvo que pasar por Getsemaní? Querido, el hombre de ayer, de hoy y del futuro no reconoce a su Creador. No lo reconoce. ¿Por qué? Menosprecian la palabra de Dios, porque habla del infierno, de juicio, habla del pecado personal, habla de vivir vidas santas que agraden a Dios. El mundo no quiere ese Dios, sino que rechazan todo el consejo de Dios, y ellos dicen de los cristianos que somos fundamentalistas, que somos intolerantes, porque tratamos
de vivir vida santa, apartada del pecado que nos asedia. Cuando nos juntamos con el mundo, miramos su parecer, miramos su contaminación del pecado y a veces nos admiramos cuando se nos olvidó que nosotros éramos igual y que su amor nos alcanzó. Pero cuando el mundo sigue hablando del Dios de este siglo, ellos aplauden. Las iglesias muchas veces hacen una revisión del acto de culto y algunos prohíben aplaudir. Otros dicen que hay que estar en sumo silencio porque Dios es santo. Otros dicen hay que exteriorizar el gozo de Dios en nuestras vidas. Y levantamos manos y aplaudimos y nos gozamos y saltamos. Pero el Dios de este siglo lo aplauden, le honran, le levantan imágenes de gente exitosa. ¿Usted ha visto los comerciales? Todo es exitoso. Hasta la vejez es exitosa. Entonces, cuando uno mira eso, ellos buscan prosperidad, buscan la libertad, deseos impuros, blasfemia, maldiciente, profano, leyes humanas que promulgan cada día en favorecer los deseos carnales. Lo que antes era bueno hoy día es malo. Y lo que antes era malo hoy día es bueno. Esa es la sociedad de hombres impíos, faltos de misericordia, irreverentes. Los líderes de opinión son los ídolos con pies de barro. Todo el mundo quiere ser influencer hoy día. Y usted mira, ¿por qué quiere ser influencer? Es un tema de egocentrismo, de exaltarse a sí mismo. Y está lleno de este tipo de personas. Pero ellos dicen, yo no necesito la Biblia, yo no necesito a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con Cristo. Yo oro al Padre a mi manera, a mi forma, y yo sé que eso está bien y no necesito que tú me vengas a invitar a la iglesia. Ellos creen en sus propios pensamientos. Ellos creen en sus sentimientos que son reales, porque llevan su religión conforme a sus formas de pensar. Querido, ellos han levantado un falso Cristo. El falso Cristo que se predica hoy día es un hombre bondadoso, es un hombre de amor, es un mártir, es un hombre bueno. Querido, ese no es Cristo. Ese no es el Señor Jesús que está en la Biblia. Ese es el Cristo falso, donde está la autoayuda. No conocen el Evangelio de Cristo. Hablan solo del amor de Dios. Y no les gusta que cuando nosotros le presentamos al Cristo sufriente, ellos se sienten incómodos porque en el Evangelio de Cristo está el perdón y el castigo, juicio y justicia. El Evangelio de Pablo decía, yo en mi relación con Dios me he propuesto predicar a Jesús crucificado. En cambio, los hombres no quieren a ese Cristo. A veces nosotros cambiamos de Cristo. Buscamos la prosperidad como parte final de nuestra existencia. Si yo soy exitoso, logro todo lo que necesito para vivir una vida fructífera, eso es lo que Dios me tiene que dar. Hubo un predicador del siglo pasado que dijo lo siguiente: ningún hombre puede conocer la verdadera gracia de Dios si no ha conocido el temor de Dios en su vida. La gracia de Dios tiene que ser conocida, que estamos frente al Dios Todopoderoso y somos insignificantes delante de su presencia. Debemos temerle porque Él es soberano. Nosotros predicamos un evangelio light porque empezamos a buscar y sí nos damos cuenta que ese Cristo falso nosotros también lo tenemos. Cuando pensamos que todo tiene que estar bien.
Si algo te pasa como cristiano, algún pecado estarás. Si algo te pasa en las pruebas, algo malo hay en ti. Querido, Dios está en nuestras vidas, en lo bueno y en lo malo. Y en eso hay aprendizaje para que dependamos del Señor. Querido, la advertencia que Dios dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo a que nosotros adoramos. La Biblia está llena de escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros leemos cuando nos reunimos a celebrar Santa Cena. Lo que Pablo le enseña a las iglesias. Él lo recibió del Señor mismo. Cristo murió por nuestros pecados, y ese fue el tema central de la predicación de Pablo. Se lo dijo a la iglesia de Corintio: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Querido, ese es el cristianismo de la Biblia. Ese es el cristianismo de la cruz. En ese nosotros estamos asentados, fundamentados en la palabra de Dios. Seguramente a los que les gusta leer la vida de la iglesia, encontramos hombres humildes, hombres llenos de Dios, hombres que han escrito libros hermosos para nuestro crecimiento espiritual. Y ahí está el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él escribió y dijo: el corazón del evangelio es la redención, y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Por lo tanto, nosotros al que hemos creído, al Dios de la Biblia, la pregunta es: ¿a qué Cristo estamos siguiendo? ¿Cómo se nos ha infiltrado las falsas doctrinas en nuestros corazones, en nuestras mentes? La Biblia atestigua y dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el Señor, ese es Jesús, ese es el Nazareno, ese es el que anduvo en la mar, ese es el que tuvo sueño en la barca, ese es el que se apartaba a orar, ese es el que no comía porque tenía un alimento que comer, que era la palabra del Padre que lo instruía. Hoy día toda predicación moderna, sin la justicia de Dios, no es gracia. La Biblia dice que por gracia sois salvos, y es un don de Dios, y no es de vosotros. El mensaje viene del cielo. El mensaje viene a tu corazón. El Espíritu Santo que actúa en la iglesia habla a tu corazón, a mi corazón, donde la ley me dice que sin fe, sin arrepentimiento, no hay misericordia. Solo la ira de Dios vendrá sobre cada persona que rechace el amor de Cristo. La predicación del cielo sin infierno no es predicación.
Porque por eso vino el Señor, para ampararnos, para libertarnos del yugo del pecado. Es una perversión la palabra de Dios sin estos elementos. Representa un mal Dios. Es un mensaje deshonesto. Cuando dice, no te preocupes, Dios no va a tomar en cuenta tu pecado. Querido, los pecados de nosotros son innúmeros, no los podemos contar. Querido, Dios es amor, Dios es misericordioso, Él es justo, santo, eterno, Él es paz, benevolencia, eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente. Pero también Dios es un Dios temible. Dios es un Dios de furia contra el pecado. Dios no actuó en nosotros lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos. Dios trae venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El Dios que debe ser temido, el Dios ante el cual los pecadores debemos temblar. Cuando dice pecadores debemos temblar, un día alguien me preguntó, ¿por qué ustedes van siempre a la iglesia? ¿Cuál es la necesidad? Y uno empieza a cuestionarse, ¿cuál es la necesidad? Bueno, el pastor llama y hay que obedecer. Bueno, la Biblia dice que hay que congregarnos. Bueno, la Biblia dice que somos administradores de su gracia. Bueno, yo tengo que poner mi vida en servicio de la iglesia. Sí, son partes para dar gracias a Dios. Pero nosotros necesitamos estar en la iglesia porque seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando. Y si nosotros no nos apartamos del pecado, el pecado nos apartará de Dios. A veces nosotros pensamos que la Biblia presenta un problema para mi vida. No la entiendo, no la comprendo, no la puedo seguir leyendo. Me aburre. ¿Por qué nos aburre? Porque estamos demasiado terrenos, demasiado mundanos. Querido, el texto que hemos leído recién, que el Señor con todo quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, esa es la razón que yo debo estar aquí. El Señor quiso sujetarlo, quebrantarlo a padecimiento. Él es nuestra propiciación, dice Romano, a quien Dios puso como propiciación, Romanos 3:25. Querido, la propiciación es la obra de Cristo en la cruz, en la cual Él cumplió las demandas del Dios justo contra el pecado, cumpliendo así los requisitos de la justicia de Dios y cancelando la culpa del hombre. El Señor fue nuestra propiciación. Él pagó con su vida lo que yo merecía. La palabra propiciación es cubrir, pagar. Acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Eso es cuando usted escuche la palabra propiciación, es la acción que paga la ofensa del pecado para que su santidad de Dios el Padre y su justicia sean satisfechas y pueda perdonar por el pecado. Solo la sangre de Cristo pudo borrar los pecados del hombre. ¿Por qué? Recién dijimos que nuestros pecados son innúmeros, son infinitos. La ofensa a causa del pecado son infinitas, siempre. Nosotros nos acostumbramos a vivir de la gracia, a abusar de la gracia. Yo soy un abusador de la gracia, porque Dios me perdonó mi pecado pasado, presente y futuro. Y con eso yo me paro y digo, bueno, Dios no me lo va a tomar en cuenta si ya me perdonó. Querido, la razón de que Jesús murió fue por ese pecado pasado, presente y futuro. No nos debemos olvidar. Cada vez que yo esté a punto de pecar o he pecado, tienes que recordar Getsemaní.
Eso es lo que le costó al Señor. Tu libertad, tu perdón, mi perdón. Por eso la Biblia dice, el Señor lo quebrantó. Cuando uno dice, ¿cómo lo quebrantó? El libro de los Hechos responde a esta pregunta. Dice, Cristo sufrió y murió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Los judíos decían, ¿cómo Dios me puede perdonar? Y el apóstol Pedro le dice, Cristo sufrió y murió. Escúcheme bien. Por el determinado consejo de Dios. El propósito establecido. Dios había puesto un propósito de perdonarnos, de librarnos de la muerte. Y bajo ese consejo, prendisteis y matasteis al justo, crucificándole. Es decir, la terrible escritura que nosotros hemos visto recién fue causante y la muerte de Cristo. Pero no es la escritura. La terrible muerte de Jesucristo tiene que ver con nosotros, con la iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia lo atestigua. El texto más famoso, ¿cuál es? Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido, Romanos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La ira de Dios contra el pecado fue propiciada. Él fue propicio, Él pagó, porque cayó sobre su Hijo, como la Biblia lo enseña. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Querido, ¿cuál es la diferencia entre expiación y propiciación? Son términos que están en el Antiguo Testamento. Si nosotros no leemos el Antiguo Testamento, no podemos entender estos conceptos. Está en el libro de Levítico, donde el Dios de la gloria decide tener morada terrestre con su pueblo y levanta el tabernáculo. Se lo da a Moisés. Todas las instrucciones para que el Dios Santo esté con un pueblo inmundo. ¿Cómo me explica eso? Nosotros temerariamente muchas veces entre nosotros decimos, yo no quiero juntarme contigo, porque no eres bueno para mí. Lo excluyo, ¿cierto? Y en ese momento estoy diciendo, yo soy más santo que tú. Imagínese el Dios de la gloria. La expiación habla del proceso por lo cual los pecados son anulados y cubiertos. Por eso las 7 fiestas solemnes que están en Levítico, está hablando de la expiación. Está hablando de que el castigo por los pecados se eliminan por los efectos del pecador arrepentido que se reconcilia con Dios. ¿Me estoy explicando? Sé propicio a mi pecador, dijo el hombre que estaba en el templo. Sé propicio, no tengo cómo pagar. Por eso la apropiación habla del apaciguamiento de la ira, del enojo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el ofendido. Nosotros ofendemos a Dios. Y nos cuesta entender que cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, estamos ofendiendo su santidad. Por eso mi relación con Dios, yo puedo decir, yo tengo un especial. ¿Sí? ¿Cuál es especial? Es religiosa, pero si fuera especial, mi vida reflejaría a Dios en todos sus juicios, en todo mi andar. Nosotros juzgamos a los israelitas que tenían al Dios de la gloria presente. Igual pecaba, igual desobedecía. Hay un capítulo terrible que es la rebelión de Coré. Y la rebelión de Coré representa el corazón del hombre. Y dice la Biblia que el Señor hace juicio y descendieron vivos al Seol. Se abrió la tierra, se los tragó. Juicio.
a causa de su pecado. Querido, Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es por eso que nosotros podemos tener libertad y podemos hacer culto al Señor, porque Él es nuestra propiciación. Él pagó, pero le costó al Señor su vida. A Él le costó esta crucifixión, este flagelo. ¿Por qué? Porque Dios lo quebrantó. Cuando nosotros estamos en Santa Cena, tratamos de que nuestros pensamientos estén ligados a lo que Él hizo. Y muchas veces cuando decimos, ¿alguien puede orar por estos momentos? Y a veces se escuchan oraciones que dicen, Señor, te damos gracias por tu amor, por lo que tú has dado, por la vida, por la familia, por los hijos, por el trabajo, por todo. Cuando no es tiempo de nosotros, ese es el tiempo de Dios, de adorar, de dar gracias por este amor revelado. Él quiso quebrantarlo. La palabra quebranto significa triturar, triturarlo. El mismo profeta dice que Él fue molido por nuestros pecados. No me quiero equivocar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. La Biblia habla y nos dice que el amor de Dios es el que llevó a Jesús al madero. Y nosotros somos receptores de ese amor. Nosotros somos receptores de esa gracia. Y es por eso que nosotros necesitamos entender y comprender que cuando el Señor fue quebrantado, triturado, tenía que ver con nosotros. Su amor lo llevó a ser quebrantado. Ese es Jesús. Ese es mi Señor, al cual yo le sirvo, al cual tú le sirves, al cual tú adoras. La gente piensa que los que crucificaron a Jesús fueron los judíos. Hay ramas teológicas que hablan de eso. Querido, su muerte no estuvo en manos de hombres, sino que en manos de Dios. Él quiso quebrantarlo. El Señor responde a sus discípulos, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para poderla tomar. Querido, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Padre. Cómo el Señor fue sujeto de su ira para ampararnos a nosotros, propicio. La pregunta es, esta revelación de Mateo 26 es el punto de inicio de la profecía de Isaías 53. Lo primero que el Señor dice en Mateo 26, dice, vosotros os vas a escandalizar de mí esta noche. ¿Por qué? Porque estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Querido, muchas veces se piensa que el ministro, el pastor, es el más importante dentro de la congregación. Se le ha dado un poder que no tiene. Y lo más triste es que la iglesia se lo da. Los hombres se lo dan. Oh, el pastor. Veneran al pastor. Querido, somos llamados a hacer un trabajo. Somos un llamado a una tarea espiritual. Pero somos consiervos. La Biblia sí habla del respeto.
La Biblia sí habla de el gobierno de la iglesia, que Dios ha dado dones a los hombres para que sirvan. A unos evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Y está la lista. Pero el Señor dice que iba a herir al pastor. De verdad, tristemente voy a decirlo, muchas veces las iglesias se desarman cuando el ministro ya no está. Por diferentes razones. Tenemos un caso muy, muy cercano, muy querido, y nos ha dolido el corazón, porque este consiervo partió a la presencia, fue herido el pastor y las ovejas se dispersaron. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no pudo discernir que en la iglesia hay lobos vestidos de ovejas también. Y fueron ellos los que han tratado de destruir la obra de Dios. Dios nos libre de ser parte de los lobos de la iglesia. Querido, nosotros pensamos que el traidor fue Judas. Acusamos a los discípulos que dormían. Acusamos a Pedro, a Juan y a Santiago que estaban con el Señor y no fueron capaces de estar con Él una hora. Acusamos a Dios de tanta exigencia. Acusamos tantas reuniones. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas? Mejor me quedo como estoy más tranquilo, oro y tengo paz y no necesito nada más. Eso es estar vestido de lobo. Eso es el lobo. Cuando le decimos a las ovejas, no se preocupen, está todo bien, hermano. Cuando nosotros estamos mirando y viendo el pecado que nos acecha. Por eso, cuando el Señor oraba intensamente y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era una copa que el Padre llenó. Nosotros decimos semánticamente, esa copa de ira, yo estaba ahí en ella. Yo era parte de esa copa de ira, porque soy pecador. Es cierto. Pero el que la llenó fue el Padre. Y el Señor oraba al Padre. Por eso Él oraba en esa hora, en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él no dijo, ¿quién puso esta copa acá? Yo no la quiero beber. El Señor dijo, si es posible. Y Él se dio cuenta que esa copa era del Padre. Él la llenó. Una copa que asombraba su alma, angustiaba lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Porque era una copa amarga. Era una copa llena de separación, esa comunión que Él tuvo con el Padre. Querido, nosotros no entendemos la muerte hasta que la muerte nos visita. Nosotros vivimos en un mundo de 1000 años. Yo pienso que yo voy a vivir muchos años. Y hasta que la muerte me visita, ¿qué puede ser? En un instante, en una hora o en varios años más. Pero cuando me visita la muerte, o alguien querido, yo ahí recién empiezo a pensar, ¿por qué es la muerte? Y la muerte es a causa de nuestras transgresiones, a causa de habernos apartado como raza. Por eso el Señor tuvo que entrar. Y cuando yo hablo de esta copa amarga, no es la copa de lo que le venía al Señor. Porque cuando uno ve la historia, cómo fue entregado, cómo fue llevado, cómo fue presentado ante Pilato, ante el Sanedrín, cómo fue coronado de espina, cómo fue crucificado, fíjese que el Señor no estaba pensando en ese sufrimiento físico. Porque el sufrimiento físico es fácil de soportar. Pero el sufrimiento del alma
de lo que significa que un día Él iba a ser separado del Padre, era lo que más Él temía. Querido, nosotros nos cuesta entender este mensaje, esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque el Señor iba a ser hecho pecado por todos nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Y Él sufrió. Y dice que su oración cambió. Su oración cambia hasta el momento que dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Está hablando de su perfecta humanidad. Querido, ¿usted ha sentido un dolor intenso? Como que prefiere la muerte que ese dolor intenso, por alguna razón. Por eso cuando uno mira y se entristece, a veces cuando la gente se quita la vida. Y uno dice, ¿qué lo habrá llevado ese momento de tanta oscuridad? Un dolor intenso. El Señor cargó en nosotros todo, se cargó de nosotros. También dice que el Señor Jesús no solamente fue quebrantado, sino que fue llevado al padecimiento. ¿Sabe lo que significa padecer algo? Es algo terrible, ¿no? Yo, estando acá, años atrás, un día llegué a la iglesia, a hacer iglesia, me tocaba ministrar, abro mi Biblia y no veo nada. De un día para otro. Trataba de leer y no podía. Tuve que pedir a alguien si tiene un par de lentes, a ver si puedo mirar. Y ahí me di cuenta que mi vista C empezó a apagar. Y fíjese que me era molesto tener lentes. ¿Sabe por qué a uno le molesta tener lentes? Por un tema de egocentrismo. No me veo bien. Me veo más viejo. ¿Cómo yo voy a usar lentes si todavía soy joven? ¿Sí o no? Hoy no me voy a maquillar así porque me veo mal. Hoy no voy a hacer no sé qué cosa porque siempre tiene que ver con nosotros. Querido, esos sufrimientos que nosotros a veces tenemos, mírelo bajo el padecimiento de Jesús. Lo hemos gozado, lo hemos dicho. Querido, el Señor fue desamparado por el Padre. Él permitió que hombres inicuos le tomaran, le vejaran y lo clavaran. Pero hay un relato que dice que cuando el Señor estaba colgado entre el cielo y la tierra, hubo tinieblas. Y ahí yo me gusta pensar que el Señor manda esas tinieblas porque no quería que el Hijo del Hombre sea más vituperiado por los que se acercaban. 3 horas de terror. Él fue puesto en padecimiento en el huerto. Mi alma está muy triste hasta la muerte. La Biblia habla de varias figuras. De los montes, habla de los huertos. El primer huerto que uno ve es el huerto de el Edén, donde el hombre se paseaba con Dios. Y hubo un instante que Dios los llamó y se escondieron, porque habían transgredido la voluntad de Dios. Se escondieron. Querido, Dios está puesto el segundo Adán en un huerto. Otra vez, el huerto de Getsemaní. Pero el Señor no se escondió. Él dijo, aquí estoy. Padre, hágase tu voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor voluntariamente sufrió el quebrantamiento, sufrió los azotes por nuestro pecado, se hace plausible comprender cuando Juan dice, porque éste descendió del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así lo declara el evangelista. El Señor descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino por la voluntad del Padre. Que leímos recién, Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él fue hecho maldición, dice Gálatas. Él es la propiciación por nuestro pecado. Querido, con todo esto el Señor fue quebrantado, sujetándolo a padecimiento. ¿Sabe? A veces la iglesia también te pone en padecimiento. Cuando padece de los ministros, me tienen que escuchar 1 hora. ¿Usted sufre cuando escucho mi predicación? Digan amén. Amén. Padecen a causa de mi predicación. Yo lo dije la otra vez. Por eso predico, porque se hace mi voluntad. No me importa lo que piensen. Vengo a predicar. Querido, como yo, como usted, podemos aterrizar en nuestra propia vida lo que Dios hizo. ¿Cómo puedo yo practicar la verdad de Dios en nuestra vida? El otro día unos hermanos nos llamaron y dijeron: pastor, nos cambiamos otra vez de iglesia y en esta iglesia el pastor es jodido, dice. Usted no es nada de jodido por lo que este otro. Digo, ¿por qué? Tiene reunión domingo, martes, jueves, viernes y sábado. Somos todos convocados. ¿Estará bien?, me pregunta. Yo le digo: querido, por fin van a ser cristianos practicantes. Me alegro que hayan llegado ahí. ¿Por qué? Porque van a crecer. Van a entender lo que significa ser iglesia. Los llamé 1 semana después. Vinieron a casa, estuvieron en nuestra casa comiendo, hablamos de ello. Y dije: bueno, ¿y cómo les va? Me dice: bien y mal. Bien, porque estamos sujetándonos. Y mal, porque tenemos que perseverar. Y yo le decía: bueno, van por la mejor senda que pueden tener. Querido, cuando Dios pone expiación, pone en nosotros, nos cuesta tomar en cuenta lo que Dios está haciendo. Fíjese que la palabra de Dios es para los convertidos, dice la gente. ¿Sí o no? No, las enseñanzas son para los convertidos. La palabra del Evangelio es para todo el mundo. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Mando a todos los hombres que se arrepientan. Para ellos es esa palabra. Pero para nosotros la palabra de Dios es llenura. Llenura de su espíritu. ¿Cuánta gente clama por tener una llenura especial de Dios? Como que viene el ministro tanto que tiene una unción especial y me va a tocar y ese me va a traspasar su llenura. Y corren para allá y corren para acá buscando esa llenura. Cuando Efesios dice: procurad ser llenos del Espíritu Santo. La palabra procurar significa que es tarea de nosotros. No es tarea del ministro, es tarea de nosotros. Procuren, trabajen, luchen, sacrifíquense por la lectura, por la oración, por la comunión. Nosotros los cristianos de este siglo tenemos un cristianismo barato. Perdón por lo que voy a decir. El cristianismo de hoy día no tiene que ver con los siglos anteriores. ¿Sabe por qué? Porque entendemos mal la libertad de la gracia. Nosotros queremos que la iglesia satisfaga todos mis deseos.
Que yo vaya a una iglesia que me dé alegría, esté contento, tenga buenos hermanos, que tenga buenas infraestructuras, buenos ministros de alabanza, que tengan todo lo que yo necesito. Que sea grande, que esté llena de gente, que yo pueda gozarme con las multitudes. Y aquí vienen buscando muchos este tipo de cosas. Y cuando nos ven, nos miran, dicen palabras de buena crianza. El Señor nos mandó para acá, que estamos buscando de Dios y todo lo que se le ocurre, toda la verborrea cristiana que tienen. Y quiero decirle algo, son muy pocos los que se quedan. Confunden libertad con libertinaje. No voy a ser tan severo, pero quiero decir algo. A veces la culpa es nuestra, de los ministros. Enseñamos mal la palabra de Dios. Hay mala enseñanza. Porque acostumbramos a la Grey a hacerle todo. Enseñarle todo. Pero cuando entendemos y comprendemos, cuando el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, se hace verdad el Evangelio. Querido, hoy día vivimos un cristianismo rápido. No apreciamos el sacrificio del Señor. No vivimos vida agradecida. ¿Sabe por qué tenemos que mandar WhatsApp para informar a la iglesia? Porque siempre está la duda. Oye, ¿va a reunión el domingo, no? Oye, ¿cuándo es Santa Cena? ¿Quién la hizo la última vez? No me acuerdo. ¿Qué se dijo en Santa Cena? ¿Qué se predicó el domingo anterior? ¿O el subsiguiente? ¿O para atrás? No nos acordamos. ¿Sabe por qué no nos acordamos? Porque queremos un evangelio rápido, un cristianismo rápido. Escuchar poquito y salir para afuera luego. La Biblia dice que el domingo es el día del descanso. ¿Así lo dice o no? El Génesis. Y al séptimo día, ¿qué cosa? Descansó. Se fue de vacaciones. Se fue al cine. ¿A dónde se fue el Señor? Estaba ahí. Era el tiempo que el hombre tenía que entrar en su presencia y decirle a Dios, Señor, todo esto hemos granjeado con tu ayuda. Todo esto hemos padecido, pero tú has estado con nosotros. No nos falta nada. Solo tu gracia, solo tu misericordia nos sostiene. Por eso nosotros venimos los domingos a dar gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra semana. Sea bueno, sea malo. Sea triste o sea alegre. Es el tiempo que nosotros tenemos para darle gracias al Señor. Recuerdo la pandemia, que ya es una historia pasada. Ya nadie se acuerda cuando empezó. Le teníamos pánico a qué cosa? Al virus. Y nos encerramos, o nos encerraron, los más políticos, ya nos encerraron. ¿Y qué sucedió? No queríamos morir. Querido, se nos olvidó que nosotros, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Le teníamos el temor a la muerte. Y tratamos de hacer todo lo posible para no contaminarnos. Pero ¿sabe? Hubo un virus más poderoso que el virus de la pandemia que ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el virus? El COVID. COVID-19. Ya, COVID-19. Hay un virus que se levantó y se contagió a las iglesias y ese virus se llama apatía. Empezamos a acostumbrarnos a estar en casa. Empezamos a que la predicación fuera vía internet, donde yo elegía si entraba o no entraba, o mandaba las excusas pertinentes, o prendía la cámara y dice, no, pastor, yo hoy día no me bañé, así que no me peiné, voy a apagar la cámara. Y nosotros no sabíamos si estaban o no estábamos.
Querido, eran conceptos que empezó a entrar. Y la apatía empieza a apoderarse de la iglesia. Y después que el término de la prohibición de juntarse, preguntar a Pastor Felipe, porque Felipe es más joven y se acuerda. ¿Cuántos llegamos de los 50 que habíamos, Felipe? Como la mitad. La mitad. Los que estaban aquí, unos 20. Y empezó a haber una apatía que se contagió por mucho tiempo. Querido, somos demasiados terrenos. Estamos haciendo muchos tesoros en la tierra. Las iglesias fueron prohibidas de juntarse en forma masiva, pero se juntaban en casa y no todos obedecían. Querido, hoy día los cristianos, la mitad de los cristianos, hay un estudio que todos se reúnen en YouTube, que todos se reúnen en las redes sociales y están siendo consumidores de todo lo que existe ahí. Y están mucho tiempo. El virus de la tecnología nos toma. Ya no podemos estar sin el teléfono en la mano. Es que me van a llamar. Es que me va a llegar un mensaje. Y uno se pregunta, ¿me llegará un mensaje del cielo? Hay varios hermanos que mandan cosas en las redes sociales. Uno agradece la intención de su corazón. ¡Ah! Otra vez. Palabras de vida. Ya, sí me las sé. Lo bloqueo. O sea, ¿qué pasaría si el Señor de verdad mandara mensajes a su teléfono? Pero no va a decir que es Dios. Yo le aseguro que lo vamos a bloquear al tiro. ¿Sabe por qué? Porque estamos contaminados con este virus. Lo único que nos puede libertar de ese virus es la palabra de Dios. Es congregarnos, es juntarnos, es abrazarnos, en reírnos, en tener vidas comunes. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Oremos por eso. Demos gracias al Señor. Juntémonos en casa. Celebremos. La única fórmula. Escuchemos la palabra de Dios. Oremos. Querido, necesitamos entender el mensaje de Getsemaní hoy en día. Tiene que ser más presente que nunca. Nosotros que llevamos muchos años, a veces pensamos que tiene que ver con nuestra sabiduría, con nuestra capacidad. Pero tiene que ver con su gracia. Siempre conversamos con Ruth esto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y volvemos otra vez. Solo por su gracia. Pero esa palabra gracia no significa nada si no tiene nombre y apellido. ¿Me estoy explicando? Significa un amor fresco en Dios. Que en mi agenda el número 1 es Dios. El número 2 es Dios. Y el número 3 es Dios. Y de recién viene la familia, los hijos, la esposa, el trabajo, lo que se le ocurra. Entonces, nosotros tenemos que vivir vidas santas, vidas de adoración, vidas de alabanza, vidas que muestren que Dios está vivo en nuestros corazones. Y es por eso que necesitamos que devolvernos a las Escrituras, a lo que el Señor hizo. El verso 11 dice, del 53:10, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La próxima semana el mundo celebra la resurrección, como el calendario católico. Querido, el eterno mensaje es este, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No tengo que esperar para el domingo para ver la resurrección del Señor. Él ya lo hizo. Entonces, nosotros vivimos en un eterno presente de la vida del Señor en nuestra vida.
Querido, el Señor fue que sufrió tal contradicciones de pecadores. Lo que el Señor sufrió ya se ha cumplido. Verá linaje por largos días. Él ya está entronizado. Él ya está sentado a la diestra del Padre. El Señor dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Ese es nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, gracias Señor, gracias por tu muerte, gracias por tu sacrificio, gracias. Pero aquí esta palabra dice, verá linaje. ¿Qué significa linaje? Procedencia de alguna raza, etnia, de donde venimos, ¿cierto? Nosotros somos linaje de Dios. Somos sus hijos. Él nos rescató, Él nos compró, Él fue la expiación, Él fue propicio, Él nos compró por su sangre, por su vida. Por lo tanto, la palabra de Dios se cumple. Verá linaje. Y este es un linaje espiritual. Yo vengo de mamá y papá, pero mi linaje espiritual, yo vengo de la propiciación del Señor. Él pagó mi deuda. Es por eso que nosotros necesitamos mirar y decir como dice el Salmo 25:13, su descendencia heredará la tierra. Nosotros somos la descendencia del Señor. Porque cuando uno mire la resurrección, dice que el Señor se apareció a Cefas, a los 12, después de a 500 y aún a muchos que ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Querido, ¿cómo vamos a contemplar Getsemaní? ¿Como una historia pasada o una historia presente? Cuando Jesús vino y se apareció y fue puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Y cuando les mostró el costado, sus manos, sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verá linaje. Verá linaje. Hoy día, en esta mañana, está reunido el linaje de Dios.